Bueno, estamos aquí con Duque, un paciente de 12 años. Ustedes dirán por qué voy a hablar hoy de él. Bueno, acá lo que puede observar, o si la cámara lo toma, es una ausencia de pelo, que la vamos a ver de los dos lados, es decir, alopecia bilateral. Y van a notar un pelo sumamente algodonoso para lo que es un caniche. Si yo lo giro, a ver si la cámara lo puede tomar, la alopecia está del lado derecho también, tanto derecho e izquierdo, y algo muy característico que van a ver es la alopecia en la parte posterior de los miembros. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿O cuál es la patología que presenta Duque? Esto, después de varios estudios y de investigar, llegamos al diagnóstico de que el Duque padecía de hiperestrogenismo del macho. A ver, estrógeno es de la hembra, entonces uno piensa cómo el macho va a tener hiperestrogenismo. Esto se da en los casos de los tumores de células de Sertoli, es decir, los tumores de testículo. Muy común de ver en los perros en los cuales no desciende el testículo al escroto. Es decir, puede nacer con un testículo en el escroto, descender uno y tener uno en cavidad, o directamente, como fue el caso de Duque, un criptórquido, nunca descendieron los testículos a la bolsa escrotal. ¿Qué pasó con esto? Los testículos, al quedar en la cavidad abdominal, al transcurrir de los años, tiene un 90% de posibilidad ese testículo que está retenido en cavidad abdominal de desarrollar un tumor. En este caso fue un tumor de células de Sertoli. Realizamos la cirugía luego de haber hecho análisis sanguíneos que nos llevaron a confirmar ecografías que fueron, digamos, los métodos complementarios que ayudaron al diagnóstico diferencial, y realizamos la cirugía. Lamentablemente hoy no tengo, porque fue, digamos, el testículo ya fue desechado una vez que fue enviado al histopatológico, pero el tamaño del testículo que había en cavidad abdominal era aproximadamente 5 veces el tamaño de un testículo normal, ¿sí? Teníamos el testículo izquierdo, que era el afectado tumoralmente, y el testículo derecho, también en cavidad abdominal, pero de tamaño normal. Se hizo el procedimiento quirúrgico y se procedió a la extracción de ambos testículos. Ustedes en este caso están viendo una evolución muy buena. La piel en este momento, después de casi un mes de la cirugía, ha comenzado a tener una tonalidad mucho más normal, más rosada. Si bien las áreas de alopecia es muy difícil que vuelvan a tener la misma cantidad de pelo y en la misma textura, que hablábamos de esta textura algodonosa, pero él tenía el prepucio péndulo, muy blandito, muy oscuro. Su prepucio ha tomado una tonicidad mucho más normal. Bueno, los dueños cuentan que lo ven mucho mejor, mucho más activo. Él tenía un comportamiento muy aletargado, pero sobre todo la consulta fue por el cambio de la coloración de la piel y por la falta de pelo. Ellos, en realidad, no prestaron demasiada atención a que él no tenía testículos y que podía tener esta enfermedad a causa de no es que faltaban, que había una agenesia, que esta es la diferencia. Agenesia es cuando no hay desarrollo testicular. En este caso los testículos estaban, pero en cavidad abdominal, y de ahí desarrolló el tumor de células de Sertoli que provocó el hiperestrogenismo en el macho. Por eso, a tener en cuenta, si tengo un cachorro
donde a los 2 meses ya puedo palpar que comienzan a descender 2 meses, 3 meses, digamos, en el proceso de vacunación, donde el profesional lo va a ir palpando, lo va a ir tocando. Es muy importante verificar el descenso testicular en el escroto. En caso de que no descienda uno o ambos testículos, lo indicado es la cirugía, ¿sí? Retirar el testículo que se encuentra en cavidad abdominal para evitar esta patología que se va a presentar en edad avanzada, como es el caso de Duque, con 12 años. Es muy común, en realidad no es común de verlo a este desarrollo, es bien de libro, por eso me parecía muy interesante que ustedes puedan verlo, sobre todo en un perrito de piel blanca y de pelo blanco, que es lo que van a ver ustedes como propietarios. La coloración que hoy les mencionaba es uno de los síntomas que más llama la atención al dueño, este aumento en la pigmentación de la piel. La cámara puede tomar, que yo siempre les digo a los dueños de mis pacientes, de revisar los testículos en escroto. Esto es el escroto. Acá se ve que hay muy poco desarrollo del escroto porque acá nunca se alojaron los testículos. Es decir, en el caso de Duque siempre tuvo los testículos en cavidad abdominal. Entonces el escroto realmente es imperceptible. Un dato que se manifiesta en el hiperestrogenismo del macho es el desarrollo mamario. Por la cantidad, es decir, la testosterona está en valores muy, muy bajos y el estrógeno está en valores similares a los de una perra en celo. Fíjense que la magnitud que tiene el tumor de células de Sertoli en un macho. En este caso vemos la cicatriz, el abordaje quirúrgico se hizo por línea alba, a través del cual se extirparon ambos testículos. Pero bueno, no tenemos para comparar la coloración de hace un mes atrás aproximadamente, pero era mucho, mucho más oscura. Ahora estamos viendo una piel más rosada, más suave, no está seca. El pelo comenzó a tener una textura muy suave, mucho más agradable. Y bueno, así que como les decía, para los que desconocen, bueno, el escroto en los machos es la bolsita de piel que está en la parte posterior, entre los miembros posteriores, en la raíz del pene, y es donde se alojan los testículos. Esto es lo que debemos de, digamos, tener en cuenta en un cachorro, de hacer una palpación, y si tenemos dudas, es hacer la consulta a un profesional. Así que si tienen un cachorro y están dudando si el testículo descendió o si falta uno de los testículos o ambos testículos, hagan la consulta a tiempo porque la castración hecha a edad temprana evita problemas como en este caso este tumor, que si no es atendido a término provoca aplasia medular y bueno, patologías mucho más graves. Así que no se olviden y controlen los testículos de sus cachorros. Desde que tengo moto, me rinde más la mañana y puedo quedarme a hacerle los mimos a la patrona.
días para un merecido descanso. Hotel Chamarrita, Tibileti, Miura, Paraná. Bueno, hoy tenemos a Daisy en nuestra camilla. Verán que Alejandro no está y que estamos en una situación neta de consulta. Estamos con Daisy, la paciente, Pilar, su dueña. Y me pareció muy interesante presentarles este caso, si bien Daisy ya está en tratamiento y vino a una consulta para ver la evolución de su problema de oídos, de su otitis. Yo quería preguntarle a Pilar cómo había detectado ella, por qué hizo la consulta, qué es lo que viste, Pilar, en Daisy. Bueno, se rascaba mucho las orejas, Ujú. tenía como una cáscara, así un pelecho que tenía. Una secreción. Sí, una Ujú. secreción y aparte tenía mucho olor. Ujú. Y vos notabas que él había rascado Era una constante. molestia constante en la parte de las orejas. Ujú. O sea que esto es para cuando los dueños por ahí dicen se rasca porque tiene pulgas. Es lo que diferenciamos. Que si bien ella no te hizo la sintomatología normal, que es bajar las orejas, sacudir mucho la cabeza, lo que ustedes vieron era el rascado insistente, Sí. sobre todo del oído derecho. Del oído derecho, que es donde tenía más Que, agarrado, bueno, sí. en su momento el oído, es cierto, lo que dice Pilar, tenía una secreción muy abundante. Si bien recién, bueno, yo limpié ese oído, todavía llevamos aproximadamente 10 días de tratamiento, hay secreción todavía. Vamos a tener que continuar el tratamiento por quizá una semana más, pero la evolución, si la cámara lo toma, digamos, yo hablaría de más de un 60% de mejoría. Claro, aparte tenía hinchada esa zona, no se le veía directamente Hinchado, el agujerito del oído. eso, lo que yo les enseñaba a ustedes, el conducto auditivo, a ver si la cámara lo toma, que es, yo tengo el conducto auditivo, es decir, la cavidad que observo acá. En esta oreja estaba Cerrado totalmente, cerrado, no se veía. a diferencia de el oído izquierdo, que es mucho más, digamos, abierto y no está enrojecido ni inflamado. Esa es una de las cosas que ustedes tampoco conocían. Claro, no. Que el conducto auditivo se inflamaba, se enrojecía, se iba tapando con la secreción y eso lleva a tener mucha molestia y dolor. Cosa que en este momento la podemos tocar, palpar. Claro, ya no hace, antes como que lloraba No. cuando le tocabas el oído, Y por ahí le hacía muy cuando yo fuerte. te indiqué hacer las gotas 2 veces por día, ¿hubo algún problema? ¿Se pudo hacer bien? No, se hizo normalmente. Ujú. Sí, no tuvo Eso ningún problema. vos, a ver, eso quiero, ¿cómo hacías la medicación? Le levantábamos, le poníamos las gotitas y después le masajeábamos en esta zona. En la así. base de la oreja. Ajá. Perfecto. Y así Perfecto. se absorbía la gota. ¿Por qué insisto en esto? Porque los tratamientos de otitis fallan en un gran porcentaje, no por que el medicamento no funcione o la patología sea muy recidivante y muy difícil de tratar. Es porque los dueños no saben hacer la medicación o no tienen paciencia porque el animal tiene algo de dolor, esconde la orejita y el dueño dice, bueno, lo hago una vez al día o lo hacen 2 o 3 veces y no lo hacen más.